Lo primero, y tomando pasajes del Antiguo Testamento, decir que el Dios que da a conocer Jesús es el Dios que escucha. El hecho mismo de la revelación habla de la escucha, ¿no? Así dice Yahvé, palabra de Yahvé, etcétera, ¿no? Pero la Escritura también puede ser recorrida no solo desde el Dios que habla, sino desde el Dios que escucha. Ya desde aquel texto de Génesis que referíamos antes, el de Caín y Abel, ¿qué has hecho?, dice el texto, escucha, la sangre de tu hermano grita a mí desde el cielo. Fíjense, la sangre que grita a Dios, ¿ven?, es para Dios una invitación a lo que el hermano tiene que escuchar. O pasando por la esclavitud en Egipto, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, Dios ve desde el que sufre, y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. No sé si hay expresión tan concreta en buena parte de la Escritura por esta. No es oí los gritos de dolor, oí los gritos de dolor provocados por sus capataces. Bueno, y pasando por los textos de la ley que nos hablan del Dios que escucha a los huérfanos, a las viudas, a los forasteros, a los jornaleros, a los pobres. Dios no solo es el que habla, Dios es ante todo el que escucha. Yo había dicho en el primer encuentro que las bienaventuranzas nos revelaban el punto de vista de Dios sobre el mundo, que es verlo desde el pobre, verlo desde el que sufre. Pero también podríamos decir ahora que las bienaventuranzas nos revelan el punto de escucha de Dios. Si Dios escuchaba todo lo que antes se nos refería, era por su cercanía, su perspectiva asumida en la compasión, su amor entrañable y sufrido por los pobres. Al punto de que en el texto de Mateo capítulo 25 se nos revela que si Dios escucha es porque a Él mismo le ocurre lo que al pobre le acontece. Por eso, ese Dios que se nos revela en la Biblia, en las últimas páginas, se nos revela como aquel que consuela. Recuerden aquel pasaje del Apocalipsis. Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Ven, el Dios que consuela, una expresión que por ahí está un poco devaluada. Parece que el consuelo y la compasión fueran sentimientos menores, ¿no? Y no lo son. Fíjense la imagen maternal de Dios que consuela a un chico en su regazo. Él secará todas las lágrimas. Ven, da la sensación del chico puesto a upa. Esa imagen maternal es la última que nos entrega la Escritura, con una fuerza indestructible. El Dios es amor de la primera carta de Juan encuentra en este pasaje del Apocalipsis su imagen definitiva. Dios que se hace cargo de todo el dolor de la historia, en su misteriosa compasión, ¿ven?, asume la tarea de la compasión y del consuelo. Y en todo ello parece decirnos algo. ¿Qué es lo que nos dice? Y acá propongo como este caminito, ¿no? El Levítico nos invitaba, el libro del Levítico, ¿no?, capítulo 19, nos invitaba a ser santos como Dios. Sean santos como Dios es santo. Esto en el Evangelio de Mateo ya aparece reinterpretado. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, se dice, sean perfectos como Dios es perfecto. O sea, la santidad de Dios a ser imitada es la de la perfección. Pero después viene Lucas y hace su nueva clave de lectura. Allí dice, sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. ¿Qué se nos está diciendo como en este hilo, no? No hay otra santidad y perfección divina a ser
imitada que la de la misericordia, la compasión y el consuelo. ¿Ven? Porque si no, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la perfección? Parece que se nos propusiera algo inalcanzable, ¿no? Pero lo que debe ser imitado es la misericordia, la compasión y el consuelo, que no tienen medida, que no se pueden cuantificar. Es entrar en la dinámica de la gratuidad del amor o no estar en esa dinámica. Esas palabras, misericordia, compasión y consuelo, decía yo, a algunos oídos, quizás a causa, en muchos casos, de parcializaciones sufridas en el camino histórico de la Iglesia, de lo cual somos responsables, ¿no? Para algunos oídos parecen sonar vacías y edulcoradas, pero confrontadas en el día a día de la vida y el compromiso con los pobres, de tantos y tantos cristianos en nuestro país, en América Latina, en tantos lugares del mundo, esas palabras saben a pasión y a vida donada, incluso hasta el martirio. La misericordia, la compasión y el consuelo nos hablan, en definitiva, de quién es el Dios de Jesús y qué se espera de quienes dan testimonio de Él. Y digo la palabra martirio y no puedo olvidar que hoy es 16 de noviembre, y un 16 de noviembre de 1989, hace ya 32 años, si no me fallan los números, fue asesinada de un saque toda una comunidad jesuítica en El Salvador. 6 jesuitas, la cocinera y la hija, que por los líos que había en El Salvador esos días habían decidido quedarse a dormir en la sede de la universidad. Fueron asesinados, fueron martirizados, por ninguna otra cosa que seguir el camino de Jesús y el camino de Monseñor Romero, que había sido asesinado unos años antes, que era defender la vida de los pobres. Así que todo esto que estoy hablando no son cosas figuradas y que están en el aire, ¿no? Y digo algo más. No pocas veces escuché, muchas veces en la historia de nuestro país, muchas veces en nuestras comunidades cristianas, muchas veces frente a los horrores de la dictadura, por ejemplo, y lo que había que hacer después de ella, escuché frases de este tipo: el amor es superación de la justicia. Casi como quien lo dice, parece afirmar que el amor del que habló Jesús nunca es un reclamo de una justicia esperada, sino más bien un guiño de ojos al olvido y a la resignación. Había un obispo hacia el fin de la dictadura que decía que había que poner un manto de olvido, sobre todo porque lo nuestro es el amor y el perdón. Finalmente sería una especie de guiño de ojos al poder establecido. En lo personal, me gusta redoblar la apuesta. No rechazo la expresión esa, el amor es superación de la justicia, pero sí la reinterpreto. Sí, el amor es superación de la justicia, pero el amor que supera la justicia es el amor que la realiza, no el que la pospone, no el que la olvida y no el que la disfraza. Es por amor que el creyente se compromete por la justicia y la busca arduamente. De ese amor habló Jesús y ese amor le valió el martirio, a Él mismo. Por eso, y cierro con esto, quienes creemos en aquel que manifestó la misericordia definitiva de Dios para con los que sufren, vivimos definitivamente en la esperanza de un mundo justo, de una tierra sin mal. Y cito aquí, como cierre, el texto de la segunda carta de Pedro, donde él dice: pero nosotros, o sea, está hablando de la comunidad creyente, de acuerdo a la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Entonces, de eso damos fe, tratamos de dar fe los creyentes, de un compromiso por la justicia hecho desde el amor, tratando de ser reflejo en esta tierra de la misericordia, el consuelo y la compasión de Dios, que se manifestó desde el primer momento de la historia, escuchando la sangre de Abel que clamaba hasta el cielo, y que se manifiesta hasta el último momento
secando todas las lágrimas e invitándonos a nosotros a hacernos cargo de ese dolor, a tratar de que el dolor no ocurra y que si ocurre seamos capaces de secar las lágrimas de los que sufren.